Buenas, mi nombre es Edgar Vázquez. Voy a hablar sobre la hipoteca. La ejecución de la hipoteca es un procedimiento ejecutivo a través del cual se hace posible la ejecución de los bienes dados en garantía hipotecaria. Para satisfacer el producto de su remate, el cumplimiento de las obligaciones garantizadas conforme a las disposiciones previstas en el Código de Procedimiento Civil venezolano. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias con la vía ejecutiva? La semejanza, que ambos procedimientos tienen carácter ejecutivo y permiten al acreedor adelantar la ejecución hasta el momento que los bienes embargados deban sacarse del remate. Y la diferencia, presentada la demanda por vía ejecutiva, el juez decretará el embargo ejecutivo de bienes del deudor. En la ejecución de hipoteca se decretará medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar. Resultará procedente el embargo ejecutivo una vez vencido el plazo de intimación sin que el deudor haya dado cumplimiento al pago. La vía ejecutiva debe cumplir el recorrido del procedimiento ordinario y esperar que se produzca una sentencia definitivamente firme y ejecutoriada para que se pueda proceder al remate de los bienes. La ejecución de hipoteca depende de la conducta procesal del deudor ante la intimación del pago que se le haga. Para hacer un procedimiento contencioso ordinario a partir de la apertura del lapso probatorio, si el deudor intimado formula la oposición al pago, pero pasará a la ejecución forzosa, incluyendo el remate de los bienes hipotecados. Si no se formula la oposición. La vía ejecutiva procede cuando la obligación cuyo pago se demanda conste en un instrumento público, auténtico, reconocido, mientras la ejecución de hipoteca solo se procederá cuando la obligación esté garantizada con hipoteca y el instrumento que la contenga haya sido protocolizado ante la oficina subalterna del registro inmobiliario del lugar donde esté ubicado el inmueble. En la vía ejecutiva, decretado el embargo, este podrá hacerse sobre los bienes del deudor, suficiente para cubrir el monto decretado por el tribunal, sea cual fuere la naturaleza de dichos bienes. En la ejecución de la hipoteca podrán embargarse solo los bienes inmuebles que estén afectados por la garantía para el cumplimiento de la obligación. La solicitud de ejecución de hipoteca deberá llenar los siguientes requisitos: el documento protocolizado constitutivo de la hipoteca, la exigencia de presentar el documento constitutivo de hipoteca junto con la solicitud de ejecución es requisito de forma de la demanda, la certificación expedida por el registrador subalterno en la cual consten los gravámenes y enajenaciones de que hubiere podido ser objeto el inmueble hipotecado, con la posterioridad al establecimiento de la hipoteca cuya ejecución se pide. Que la obligación para la cual se trabe la ejecución de la hipoteca sea la de pagar una cantidad de dinero garantizada con la hipoteca. Que la obligación sea de plazo vencido. Que la obligación sea líquida y exigible. Que la obligación no haya prescrito. Que la obligación no se encuentre sujeta a condición u otras modalidades. Los relativos a la solicitud de hipoteca, que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 340. Esto es, los requisitos de forma de la demanda. Que se indique el monto del crédito con los accesorios que estén garantizando la hipoteca. Que se indiquen los terceros poseedores del inmueble hipotecado. El tribunal, para conceder el procedimiento,
es el competente para conocer la demanda en el juicio ordinario, según las reglas que determinan la competencia por la cuantía en materia del territorio. El examen de la solicitud del juez. El juez examinará cuidadosamente la solicitud de ejecución de hipoteca para determinar si llena los extremos de los artículos 661. Si el documento constitutivo de la hipoteca está registrado en la jurisdicción donde está situado el inmueble. Si las obligaciones garantizadas son líquidas, de plazo vencido y sin que haya transcurrido el lapso de prescripción. Que las obligaciones no se encuentren sujetas a condición u otras modalidades. El juez podrá excluir la solicitud de la ejecución los accesorios que no estuviesen expresamente cubiertos con la hipoteca. De la admisión de la solicitud. Si el juez encuentra llenos los extremos exigidos por la procedencia de la solicitud de ejecución de la hipoteca, debe admitirla. Decretará inmediatamente la provisión de enajenar y gravar el inmueble hipotecado y hará la notificación correspondiente al registrador inmobiliario respectivo. De igual manera, ordena intimar al deudor y al tercer poseedor que le paguen apercibidos de ejecución. Si los recaudos presentados al juez se desprende de la exigencia de un tercero poseedor y el solicitante no lo hubiese indicado, el juez procederá a intimarlo de oficio. Intimación que puede ser expresa o presunta. Cuando de las actas procesales se evidencie que la parte intimada con su actuación, ya que está en conocimiento del orden del pago emitido, a través del decreto de intimidación respectiva o siempre que se resulte los autos que la parte de su apoderado han estado presentes en un acto de juicio antes de la citación, se entenderá la parte citada para la contestación de la demanda sin la conformidad, por lo cual resulta aplicable al procedimiento de intimidación. La oposición al pago. Lapso para realizar y los motivos de oposición. Dentro de los 8 días siguientes aquel en el cual se haya efectuado la intimación más el término de la instancia, se hubiera lugar, tanto al deudor como al tercero podrán hacer oposición. El pago se les intima por motivo siguiente: tachando por vía incidental el documento de préstamo con garantía hipotecaria, el pago de la obligación cuya ejecución se solicita siempre que se consignen junto al escrito de oposición prueba escrita de pago, por la compensación de suma líquida y exigible cuyo efecto se consignará junto al escrito de oposición y la prueba escrita correspondiente. Examen por el juez. Efecto de la oposición cuando se declara sin lugar. Si la oposición es declarada sin lugar, se procederá al remate del inmueble previa a la publicación de un cartel fijado el día y hora efectuado. Cuando se declara con lugar, si la oposición se declara con lugar, se declara el procedimiento abierto a pruebas y la sustanciación continuará por los trámites del procedimiento ordinario hasta que deba sacarse a remate el inmueble hipotecado, procediéndose con respecto a la ejecución como lo establece el único aparte del artículo 634 del Código de Procedimiento Civil. Las diligencias que se practiquen con respecto al decreto del embargo de los bienes hasta el estado que deban sacarse a remate las cosas embargadas, contarán en cuadernos separados y en ese estado se suspenderá el procedimiento ejecutivo hasta que haya una sentencia definitivamente firme. Si en la sentencia se establece
que el acreedor no tiene derecho a crédito que se hizo efectivo o que se excedió de su reclamación en la misma sentencia, se establecerá la responsabilidad en que hubiese incurrido y la ejecución de la definitiva abarcará esa responsabilidad. Efectos cuando no se formula la oposición. Si el deudor o el tercer poseedor no formulan oposición en el lapso establecido de 8 días, nace para el acreedor el derecho de solicitar el remate hipotecado. Se asimila tal situación a la ejecución de una sentencia definitivamente firme, puesto que practicado el embargo del inmueble, ante la falta de pago de los intimados, debe procederse seguidamente al remate del bien hipotecado, para que con el producto de la venta